Bien, que Dios les bendiga. Les deseo a todos mis hermanos que en este momento estamos ya en la sintonía de Sonal Televisión, nuestra casa televisiva. Les damos gracias al Eterno Elohim por tanta bendición que nos da, por un nuevo viernes. Y qué mejor que este día viernes es un día de Shabbat. Es un día donde usted y yo nos presentamos delante del Santo y Bendito y podemos gozarnos. Podemos estudiar la Escritura. Por lo tanto, yo invito a que usted no se vaya de ninguna manera de esta señal de televisión. Bien, estamos en un momento maravilloso. Agradezco a todos los hermanos que hacen posible este programa televisivo. Bien, hermanos, vamos directo al tema. Tenemos el tema muy importante el día de hoy. Pido disculpas a todos los hermanos que por haber publicado que hoy día íbamos a hablar del tema del nombre del Eterno, pero se nos presentó mucha durante la semana. En estos días tuvimos con un problema familiar, en un luto por parte de mi esposa, y no pude realizar el estudio. Por lo tanto, hoy día, pero tenemos un estudio muy importante, por lo tanto lo dejaremos ya para otra oportunidad, el estudio del nombre del Eterno. Así que Shabbat Shalom a toda la comunidad de Coronel Lota, donde llegue esta señal, también en Facebook, a todos los hermanos que se hacen presentes en este momento por la señal de Facebook de Sonal TV. Bien, hermano, tenemos un tema muy importante que usted no puede perderse en este momento. Se llama la irreemplazable Israel. Saludamos a todos los hermanos también que nos ayudan en cada mensualidad. Nuestra amada Ruth, a sus hijos, a toda su familia, a su entorno. Bien, vamos nomás al señor director, nuestro señor director que siempre nos ayuda, ¿cierto? Con esto, con las imágenes, en los controles. Bien, tenemos un gran estudio que se llama La Irreemplazable Israel. Bien, nosotros, queridos hermanos, anunciamos la palabra que fue entregada en el Sinaí. Y la palabra que fue entregada en el Sinaí fue palabras de vida eterna. Fue palabras cuando el Eterno, a través de su voz, esa voz tronante, Él mandó los mandamientos, ¿cierto? Sobre a toda el pueblo de Israel. Y de verdad, hermano, que fueron palabras maravillosas que le entregó. Hermanos, en este día, nosotros como comunidad mesiánica estamos esforzándonos para poder llevar este mensaje hacia su casa, hacia su televisor. Y de verdad, hermanos, que este seminario que estamos empezando se llama Matando la Ignorancia. Y que claro que sí, debemos matar la ignorancia de por años que se nos han dicho muchas cosas, y que verdaderamente hay muchas cosas ocultas que en la cual no entendemos. Por lo tanto, a través de estudio vamos a entender que nunca el pueblo de Israel nunca fue reemplazado por nada. No fue reemplazado ni por la iglesia, no fue reemplazado por ninguna denominación, no fue reemplazado por ninguna religión externa, porque hoy día conocemos miles de religiones. Por lo tanto, yo le quiero dar a entender a usted que no existe ninguna religión basada en la Escritura que pueda reemplazar a Israel. Y cuando hablo de Israel, no hablo simplemente del Israel físico que vemos en el Medio Oriente, que potencialmente vive con crisis, con guerra. No. Estoy hablando también sobre las casas de Israel, que la cual nuestro hermano Carlos Vilche nos hablaba la semana pasada sobre, obviamente, la salvación viene de los judíos, un tema muy maravilloso. Y de verdad, hermanos, debemos nosotros matar la ignorancia. Y una de las cosas que se nos ha enseñado de una manera no comprensiva, de una manera que realmente falta muchos años para poder entender la historia de la iglesia. Por lo tanto, hoy día comenzamos esto, comparte la historia de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, yo quiero entender bien que no estoy hablando de un lugar físico, sino estoy hablando uno mismo. Usted es la iglesia. Usted es la que usted debe arreglarse. Usted es la que usted debe vestirse bien. Es la que usted debe perfumarse. En la cual usted debe reconstruir su iglesia, que es su corazón. Por lo tanto, hermanos, vamos a entender que nosotros como comunidad anunciamos la palabra tal como está escrito.
como el Eterno realmente lo resaltó y lo dijo en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos. Nosotros como comunidad guardamos los 10 mandamientos, guardamos la ley alimenticia, guardamos las fiestas solemnes del Eterno, no porque es un mandamiento humano ni un mandamiento para los judíos, no, lo guardamos porque el Eterno ordenó que guardásemos estos mandamientos. Entonces, vemos claramente que después, cuando el Eterno entregó a un pueblo, dice que también el Eterno, ¿cierto?, ¿qué es lo que hizo? Reunificó las 12 tribus de Israel. Ahora podemos entender de que las partes de Israel debían ser los sacerdotes para el mundo entero. Pero a través de esto hemos visto muchas persecuciones a través de la historia. Siempre han querido borrar el Estado de Israel. Y hasta el día de hoy, simplemente vemos hoy en día cuántos enemigos tiene alrededor. Y cuando esos amigos atacan, ¿cierto?, nadie le dice nada. Ni la ONU, ni ninguna de las potencias mundiales, ni países, se manifiesta en contra del sufrimiento que tiene el pueblo judío. Pero cuando Israel ataca, llegan todos estos canales antisemitas y empieza a hacer un disparate de información falsa, como que si Israel no tiene derecho a defenderse. Entonces, hermanos, hasta el día de hoy sigue esta persecución. Por lo tanto, nosotros vamos a defender algo muy importante, la área espiritual de tu vida. Y esta área espiritual yo quiero que usted se enfoque bien, porque esta es la historia de la iglesia, en la cual nunca ninguno de los hermanos que cree en Dios, que cree en Jesús, cree en Jehová, como se le llame, no debería nunca haberse apartado de la Torá y también ser reunificado con los santos de Israel. Ahora, yo no hablo solamente de Israel, que lugar físico, sino de Israel que está esparcida en las naciones, aquellos que miles, yo no digo cientos, miles y también de millones, que el día de hoy están guardando la Torá. Cuando hablo Torá, yo quiero que usted me entienda bien que la Torá significa la instrucción del Eterno. Torá, instrucción, mandamiento. Y muchos guardan mandamientos como un tesoro, como miel a su paladar. Muchos aman su palabra y la guardan y se manifiestan a través de ella. Por lo tanto, hermanos, vamos a hablar en esto. Vemos claramente que Israel, cuando vino el Mashiach, muchos de ellos esperaban que el Mashiach los libertara, así como Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, no fue así. No entendieron el concepto ellos. No entendieron el concepto del Mashiach, del ungido, del enviado, que él tenía que morir y tomar a la transgresora de Israel. Porque si podemos entender bien por qué tuvo que morir el Mesías, tuvo que morir, tuvo que haber un resultado, por qué tuvo que morir. Pero mucha gente no entiende por qué el Mesías tuvo que morir. Entonces, debemos entender bien primeramente usted. Si yo le hago una pregunta a usted y le digo a usted, querido hermano, querida hermana, ¿por qué tuvo que morir el Mesías? Y ahí salimos que él tuvo que morir por mí, porque tuvo que hacerlo. No, hermano. Tuvo que haber una razón por qué el Mesías tuvo que morir por nosotros. Y por la casa de Israel. Bien, hermanos. Por lo tanto, vemos claramente que después, cuando el Mesías dice claramente, a través de una profecía, dice claramente, dice, mira, que de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que está refiriendo era el templo. Porque en el momento cuando él estaba en la estaca, cuando él estaba en el madero, muchos le decían, tú que echas abajo el templo y lo reconstruyes en 3 días, pero sin saber que el Mesías no está hablando del templo físico, sino está hablando del templo que es su cuerpo. Ese cuerpo que se iba a decaer, que iba a caer, pero el tercer día se iba a reconstruir. Está hablando del mismo, que su muerte el tercer día iba a resucitar. Ahora, hermanos, vamos a entender bien, porque debemos matar la ignorancia de una vez por todas. Y de a través de tu Dios te das cuenta que tú vas a amar tanto a Israel como yo y como muchos más aman a Israel. ¿Qué pasó después? 40 años después. 40 años después de la muerte del Mesías. No se olvide, 40. El número 4 representa periodo de prueba, periodo de castigo, periodo de sufrimiento, periodo de aflicción, periodo de muerte. ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto? 40 años. Moshe tuvo 40 días, 40 noches. Y eso le significó también aflicción, estando en ayuno, no comer nada. El Mesías Yeshua, el Mesías de Israel, que muchos conocen como Jesús, pero su nombre es Yeshua, el nombre verdadero. El Mesías tuvo 40 días ayunando en el Midbar, en el desierto. ¿Y qué significó eso? Significó periodo de prueba, de aflicción, pero también de un nivel de espiritualidad muy grande. Entonces,
Del año 30, cuando muere el Mashiach, 40 años después, el año 70, por el capitán Tito de Roma, saqueó Jerusalén y con ello dieron muerte a 1 millón de judíos y todos fueron expulsados a distintos lugares. Y de ese momento que Israel no fue nación. De ese momento que Israel no fue nación. Vemos que después, en los años posteriores, vemos que quien toma la batuta, así como comparar un lugar para que usted pueda entender, ¿cierto? Los romanos, aquellos que tomaron Israel, la saquearon, echaron abajo el templo y tantas cosas. Ellos tomaron ciertas costumbres egipcias, costumbres judías, costumbres babilónicas, costumbres persas. De todas esas costumbres se formó una religión mundial. Y en esto hubo una evolución histórica de la teología romana. Porque todo lo que hoy en día tenemos en nuestras manos, la mayoría, casi todo es romano, hermano. Hasta los nombres son romanos. Hasta el nombre del Eterno lo han latinizado. Y nosotros debemos saber esto, porque debemos matar la ignorancia de una vez por todas. Por eso que este programa se llama Raíces de la Fe. La fe tiene una raíz, y esa raíz viene de Israel. Entonces, hermanos, vamos a entender que después de este movimiento, del año 90, 100 en adelante, resurgieron mucho con la filosofía griega, los padres de la iglesia, imponiendo su criterio, su enseñanza bajo el legalismo romano y no bajo el legalismo judío. Porque cuando ellos veían judío, lo mataban. Mucha gente dice que ahí están los cristianos. Los primeros cristianos sufrieron. Esos primeros cristianos que fueron aserrados, esos primeros cristianos que fueron, ¿cierto?, descuartizados, eran judíos, hermano. No eran cristianos. De hecho, el cristianismo no nació en Pentecostés. No existe eso. Entonces, hermanos, vemos claramente que de Israel surgió la Torá, los mandamientos y todo lo que podemos ver en nuestras vidas a través de las señales y milagros. Viene de Israel, la instrucción, las fiestas solemnes. Hay un libro, el libro del profeta dice claramente: tú, Jerusalén, ciudad de las fiestas solemnes. Claramente que sí. Hoy en día nosotros no guardamos, como iglesia, muchos de ustedes no guardan fiestas que el Eterno estipuló dentro de las Santas Escrituras. Entonces, vamos a entender después de esto la evolución histórica de la teología romana. ¿Ya? Entonces aquí yo quiero ver que todo esto, lo que usted tiene como costumbre, no viene siendo del pueblo judío, sino viene siendo del origen de Roma. Obviamente sí, los nombres. Cuando hablemos del nombre del Creador, el nombre del Mesías, se da cuenta cuán ignorantes éramos de esto. Yo también era un ignorante. Yo también no sabía, hermano. Entonces, en esto yo quiero mostrarle a usted, ¿cierto?, la historia de la iglesia. Bien, vamos a la siguiente imagen. Vamos a la evolución histórica de la teología católica. El primer milenio está caracterizado por la unidad entre el saber teológico y el ministerio pastoral de los obispos. Los teólogos son los grandes doctores de la iglesia. Y esto, con algunas excepciones, son obispos. El magisterio del obispo se desarrollaba siendo teólogo y viceversa, poniendo de manifiesto la unidad y la complementariedad de las dos funciones. La teología era considerada como comentario y esfuerzo de penetración en la palabra de Dios para poderla vivir concretamente. En Occidente, es sobre todo Agustín el que mantiene con vigor el sentido religioso de teología. Se comprende la teología como el esfuerzo por penetrar cada vez más en la inteligencia de la Escritura y sobre todo de la palabra de Dios. Anselmo de Aosta avanza en la incomprensión de la teología y crea el principio básico de la teología, como la palabra quaro intelligere ut creadam, se credo intelligema. Significa buscar entender para creer, pero para creo para poder entender. Entonces, hermanos, yo quiero mostrarle a usted con mucha base de dónde viene la palabra también como presbítero, la palabra obispo, la palabra diácono. Son todos nombres romanizados, hermano, que después con los años empezó a formarse en la iglesia todos estos nombres basados a contenidos romanos. Como yo le digo, la Biblia que usted tiene en sus manos es un libro judío. Todo lo que está en la escritura, en la Biblia, es todo judío. Todos los profetas eran judíos. El Mesías es judío. La fiesta también.
Por lo tanto, mirar la Biblia sin pensamiento judío, no podíamos entenderla de ninguna manera. Por eso digo claramente que cuando el pueblo judío lo quisieron desaparecer, todo lo que la doctrina, la escritura, pasaron en manos de los griegos, y eso se convirtió en una gran filosofía. Y de verdad que la filosofía, tanto la teología como hoy en día todos estos ramas de la teología, son todo filosofía griega. De verdad. Un ejemplo, la palabra hermenéutica. Hermenéutica es una comprensión para poder entender la escritura, pero viene del griego Hermes. ¿Y quién era Hermes? Hermes era un dios griego. O sea, comprender también, ¿cierto? Comprender el área también de los dioses. Entonces, todas estas cosas, hermano, cuando una teología se entiende fuera de la escritura, no es teología, de ninguna manera. No podemos entender la escritura sin mirar la fiesta solemne, porque todas las fiestas solemnes que están en el libro de Levítico 23, todo es una sombra de porvenir. Si no guardamos Shabbat, no podemos entender nada, hermano. Entonces, ahora entendemos de dónde viene la palabra los doctores de la iglesia, los obispos, palabras totalmente... Y hoy en día, dentro de las congregaciones, también se conforman como obispos. El pastor presidente es el obispo, y el diácono. Y vemos también que la iglesia mamá, hay un arzobispo, hay un obispo, hay presbítero, hay diácono. O sea, la logística operacional es la misma, no cambia en nada. Por eso que debemos entender de dónde vienen nuestras raíces. Y debemos saber que si las raíces no están conforme a la escritura hebrea, a una raíz correspondiente, no podemos hacer nada. Debemos alejarnos, nada más que eso. Por eso que debemos volver a las raíces de la fe. ¿Y cuál es la raíz de la fe? Creer en el Dios de Israel, guardar los mandamientos, guardar el Shabbat, guardar la fiesta solemne. Quien no hace esto debe empezar a trabajar. Por eso que nosotros le invitamos a todos ustedes que usted venga y empiece a guardar la Torá, los mandamientos que el Eterno estipuló desde antemano para todo el mundo. No hay dos leyes en el mundo, de ninguna manera. Hay un mandamiento, una ley para todo el mundo. Usted puede buscarlo en el libro de Números capítulo 15, verso 15, dice claramente que habrá una misma ley y un mismo estatuto para toda la gente. Está escrito, no lo digo yo. Entonces vemos claramente que ahí empieza los padres de la iglesia a formar su teología, su entendimiento, sus libros y tener sus estudiantes. Y esto se ramificó de los años 100 en adelante, y vemos claramente que nosotros fuimos arrastrados bajo esta teología. Por eso que hoy en día nos están diciendo que salgamos y miremos las sendas antiguas. Y mirar la senda antigua no es cantar corrido antiguo. Mirar la senda antigua no es, hermano, que nos vayamos cierto tiempo, como años atrás, cantar puros coros antiguos, cantar ya, dejar la teología de lado, cantar a bombo y guitarra. No es eso. La escritura habla que volver a la senda antigua. Una senda representa una derek, un camino. Y el camino antiguo que el Eterno estipuló desde antaño. Los profetas hablaban del camino, hablaban claramente cómo debe ser y cómo se debe honrar al Eterno. Bien, ahora vamos a entender algunos padres de la iglesia y darse cuenta que en el momento que ellos actuaron como padres de la iglesia, empezaron a enseñar, ¿cierto?, su teología a la gente que escuchaban, a la gente que ellos le hablaban, y aquellos que ellos oían. Hubo un antisemitismo grande y una judeofobia. Por eso hoy en día mucha gente dice: nosotros no queremos nada con los judíos, pero sí cantan salmos hebreos, tienen un libro judío y cantan canciones hebreas, recitan salmos, dicen aleluya. La palabra aleluya es una palabra compuesta, es una palabra hebrea que representa Hallel, exaltación, y ya, al Eterno Yahweh. Entonces, pero sí existe esa judeofobia. ¿Sabe por qué? Porque estamos desinformados. Nada más que eso. Desinformados. Entonces, a través de los años empezaron a aparecer estos padres apologistas, padres de la iglesia, y empezaron a enseñar su teología, mostrando a ellos claramente que los judíos debían exterminarse, que ellos no tienen nada que hacer, siendo cuando el pueblo judío fueron los propulsores de la Biblia y de los mandamientos. Vamos a conocer quién es Ignacio de Antioquía. Este empezó a operar del año 109 después de Mashiach. Vamos a conocerlo. Consecuentemente, este cristianismo no solamente
se separó del mesianismo. Ahora yo quiero hablar del mesianismo, ¿por qué? Porque todos esos seguidores, creyentes en el Mesías, creyentes en Yeshua o creyentes en Jesús, para que me puedan comprender ustedes, ¿cierto? Todo ello se le llamaban mesiánicos. ¿Por qué? Porque la palabra viene del verbo mashá, mesiánico, viene del Mashiach, viene del ungido. No existía el término cristiano en la primera iglesia. No existía. ¿Ya? Y mira lo que enseñaba Ignacio de Antioquía. Consecuentemente, este cristianismo no solamente se separó del mesianismo, sino que también se constituyó en enemigo acérrimo del judaísmo. Veamos algunos ejemplos históricos y prácticos. Mira lo que enseñaba Ignacio de Antioquía. Enseñaba que cualquiera que celebre Pascua con los judíos o recibiese emblemas de esta fiesta judía, se hacía partícipe de los que mataron al Señor. Esto lo enseñó Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia, ¿cierto? Y dése cuenta que a mí no me extraña que esto yo lo he escuchado hoy en día, yo lo he escuchado de parte de muchos hermanos cristianos y evangélicos, tomando las palabras de Ignacio de Antioquía. ¿Ya? Ahora vamos a conocer quién fue Tertuliano. Tertuliano empezó a obrar del año 160 al 220 después del Mashiach. Como yo le digo, del año 100 adelante empezó a asistir estos padres de la iglesia y empezaron obviamente con su teología del reemplazo. ¿Ya? Y eso hoy en día, lo que hoy en día muchas de las congregaciones tienen en mente, la teología del reemplazo, sacando a Israel de todo protagonismo y poniendo a la iglesia como la Israel espiritual y tantas cosas por el estilo que no quiero nombrar porque ninguno tiene fundamento bíblico. ¿Quién fue Tertuliano? Siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa de lo que conocemos hoy como cristianismo. Escribió un tratado titulado Contra los judíos. Miren lo que escribió Tertuliano. Un tratado que se llama ¿cómo? Contra los judíos. El cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo. Ahora ya sabemos dónde viene, ¿cierto? Porque usted habla con una persona y usted empieza a hablarle de Israel, empieza a hablarle del Mesías, y usted empieza a hablarle también de, ¿cierto?, del pueblo judío. Ellos le dicen claramente, sí, pero ellos mataron al Señor. Ellos mataron a Jesús. Entonces, hermanos, dése cuenta que en el año 160, después del Mashiach, aún sigue existiendo personas ahora en esto, año 2018 romano, que aún sigue aprendiendo de Tertuliano. Para ser más claro, porque yo le quiero bendecir a través de este estudio y que podamos matar la ignorancia. Bendito sea el Eterno. Vamos a conocer quién fue Clemente de Alejandría. Él operó del año 150 al 215 después del Mashiach. Mire lo que enseñó Clemente de Alejandría. Enseñó que la filosofía griega, escuche bien, que la filosofía griega, ahora entiendo que la palabra teología viene de teo, ¿cierto? De Zeus o de Dios, y gia, ciencia. Por eso conocemos ciencia de Dios, teología, ¿ya? Pero no es ciencia de Dios, sino es ciencia de Zeus. Para ser más práctico en esto, ¿ya? Enseñó que la filosofía griega es mejor que la escritura judía. Era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Cristo. Usando la filosofía para explicar a Yeshua como logo, sería mejor que usar el Tanaj. ¿Ya? De ahí yo puse Tanaj para que usted pueda aprender que Tanaj significa Biblia. ¿Ya? Ahora, miren, hermanos, yo le quiero explicar un poco referente los modos de interpretación. Cuando uno estudia hebraísmo, hay 4 niveles de interpretación muy hermosos. A ver si que se me olvida de uno. Está el Peshat, el Remesh, el Sod, el Pardes. ¿Ya? 4 niveles de interpretación que son muy prácticas a la hora de entender Torah bajo la raíz hebrea. Pero, un ejemplo, al entender Sod, entender el secreto del texto, ser un Pardes, hablar, un ejemplo, una palabra por hablar 1000 de ellas. Como al momento que Yeshua le dice, cuando Pablo dice claramente a su discípulo y a aquellos que le escuchaban, dicen, ustedes son el templo de Elohim viviente. O lo mismo cuando todos decimos claramente, nosotros somos templo del Dios viviente. Significa que el templo tenía su gloria y el templo tenía, ¿cierto? Era totalmente kadosh, santo, apartado, que no cualquiera podía ensuciar el templo. O sea, ¿qué le está diciendo con esa palabra tierna y hermosa? Que ustedes deben guardar los mandamientos para ser como el templo.
En una sola palabra dijo mil de ellas. ¿Ah? Entonces, hermanos, dense cuenta que toda esta teología de los padres apologistas hoy en día no es para esmerarse, que usted puede verlo cotidianamente en medio de las congregaciones. Esta misma filosofía, este mismo consejo que mucha gente tiene pegado como para defenderse, nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. Uno no puede desechar, ¿cierto?, la raíz que te está sosteniendo, de ninguna manera. Hay una claramente que te está sosteniendo y es Israel que te sostiene. Obviamente Israel viene el Mesías judío, los patriarcas, y viene todo, hermanos, todas las profecías bíblicas que se van a acontecer, ¿dónde? En el pueblo de Israel. En Israel descenderá la Nueva Jerusalén. En Israel será Megiddo, la guerra. En Israel, todas las cosas y los acontecimientos bíblicos se basan en Israel. ¿Ya? Bien, vamos a conocer Orígenes. ¿Quién fue Orígenes? Un hombre, ¿cierto? Otro padre que asistió el año 185 al 253, ¿cierto? Miren lo que enseñó Orígenes. Acusó a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de los cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como único y válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no es el sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el alegórico. Usando este método, Orígenes espiritualizaba o alegorizaba toda la escritura. Vamos a la siguiente imagen. Conozcamos a este padre apologista llamado Orígenes. Orígenes, ¿cierto?, nacido en Alejandría, en Egipto, la ciudad fundada en honor a Alejandro el Grande. Orígenes tuvo una infancia y una juventud totalmente impregnada con el platonismo y el neoplatonismo, la filosofía griega aplicada a la ciencia y a la literatura. El método griego de interpretación del Tanaj, sus estudiantes también fueron formados con esta mentalidad teológica. Un filósofo griego de la escuela de los estoicos, llamado Pantenus, fue convertido a la enseñanza de Cristo y vino a ser el director de la escuela de Alejandría. Uno de sus más conspicuos estudiantes fue Clemente, nacido en Atenas y de padres paganos. Se convirtió al cristianismo y se fue al seminario de Alejandría bajo la dirección de Pantenus. Vamos a la siguiente imagen. Clemente entendió que era básico unificar, escuche bien, Clemente entendió que era básico unificar la filosofía griega con el cristianismo, a fin de hacerla aceptable a los gentiles. Según su estrategia, Dios reveló a los griegos su filosofía para después llevársela a Cristo, la última verdad, de la misma manera que Dios reveló a los judíos el Tanaj para llevarle después al Mashiach. Clemente sustituyó a Pantenus como director de la escuela y recibió en sus aulas a un estudiante llamado Orígenes. Escuchen bien, este hombre, esta enseñanza que tuvo Orígenes tiene que mucho que ver con todo el antisemitismo que existe en la actualidad y, como yo le digo, hasta el día de hoy, año 2018, que yo escucho todavía en gente con pensamientos de Orígenes. Mire, Orígenes nació en Egipto de padre cristiano, aproximado para el 185 después del Mashiach. A la edad de 18 años vino a ser el director de la escuela de Alejandría y allí estuvo por los próximos 27 años y él asumió el método de interpretación alegórica para enseñar. Vamos a la siguiente imagen. El método alegórico trajo como resultado la negación del significado literal y primario de la escritura, y sus resultados fueron desastrosos para la teología. Mire qué horrible lo que hizo este hombre llamado Orígenes. Vamos a la siguiente imagen, vamos a ir bien rapidito para que entendamos bien. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se estudió en la escuela de Alejandría el tema de Israel, escuche bien, cuando él estudió en la escuela de Alejandría el tema de Israel, se le hizo por los ojos del método alegórico de interpretación, lo cual dio paso a la teología del reemplazo. Hoy en día vemos cómo hoy en día muchos hablan, dice total, Israel ya no es la esposa de Cristo, somos la iglesia, nosotros porque Israel fue desechada, que a los suyos vino y a los suyos no lo recibió, y vamos atacando con cosas que no entendemos muchas veces. Sigamos. Por lo cual la iglesia cristiana era el nuevo Israel. Escuche bien, en ese momento este hombre enseñó que el nuevo Israel iba a ser la iglesia y que había desechado a los judíos, ¿ya? Que las maldiciones entonces se dejaron para Israel físico y las bendiciones se transfirieron a la Israel
espiritual. Desde entonces, dos Israel existe en la mente de la mayoría de los cristianos. Vamos a la siguiente imagen. Sin darse cuenta que este dualismo teológico concibe con lo físico como contrario a lo espiritual, por debajo de lo espiritual, separado de lo espiritual y de inferior clase. Subliminalmente, el antisemitismo encontró en esta teología el campo apropiado para minar las mentes. En adición, Orígenes no solamente estableció la escuela de Alejandría, sino que fundó otra en Cesarea y en ambas. Todos los estudiantes cristianos que vinieron luego a ser los pastores y líderes de la iglesia fueron forjados con el sistema de alegorización de la escritura y consecuentemente. Qué terrible esto, hermano. Lo que estamos en este día viendo de estos padres apologistas. O sea, de este hombre vino todo lo que ustedes llaman hoy en día la herejía, ¿cierto? Para mí una herejía, que Israel tuvo un reemplazo. Eso es mentira. Por algo el Mesías murió porque Israel no iba a tener reemplazo. Si no fuese sido así, el Mashiach no debía haber muerto. Pero ya entendemos que el libro de Mateo capítulo 10 le da instrucción a sus discípulos. Dice, por casa de gentiles no vayáis, ni en casa de samaritanos entréis, sino vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a entender quién fue Eusebio. Eusebio, otro padre apologista que vamos a conocer en este momento. Eusebio en Cesarea, Orígenes dejó a su amigo y discípulo Panfilus la dirección del centro teológico de donde se graduó Eusebio, quien vino luego a ser conocido como el padre de la historia de la iglesia. Mire cómo vamos navegando a través de la historia y los años, como el antisemitismo que existe el día de hoy fue creado por estos padres de la iglesia. Qué pena decirlo, pero es así. Estamos matando la ignorancia. El Eterno me da facultad para hacer esto, como Roe, como autoridad que Él me ha dado. Y yo estoy en este momento delante de ustedes con una gran responsabilidad de no hablarles mentira, sino hablarles verdad. Bien, vamos a conocer a Eusebio, del año 263 al 339. Vamos atrás, una atrás. Ahí está. Gracias, señor director. Dice, en Cesarea, Orígenes dejó a su amigo y discípulo Panfilus, y vemos claramente que a través de este hombre, ¿cierto? Vino, escuche bien, el padre de la historia de la iglesia. Qué terrible. Ahora vemos claramente de dónde sostenemos nuestras palabras sin ninguna raíz, solamente porque yo lo escucho a mi pastor, o yo lo escucho a mi hermano, o yo lo escucho a la persona de allá, porque lo escuché en la radio, o lo escuché de un pastor, que hoy día el poder le fue facultado a la iglesia. Eso no es así, hermano, ¿ya? Por eso es que usted debe estudiar, no sea un ignorante, porque yo fui años ignorante, y gracias a Eterno me mató la ignorancia, y por algo estoy acá enseñando la verdad de la Escritura Santa. Bien, vamos a la siguiente imagen, señor director. Eusebio fue muy claro en mostrar con su método de interpretación alegórica que las maldiciones del Tanaj de la Biblia estaban sobre los judíos y las bendiciones sobre los cristianos. La iglesia, según Eusebio, era el nuevo y verdadero Israel de Dios y que ella había reemplazado al Israel literal. En los pactos divinos, en este proceso, la mente de Orígenes estuvo siempre presente a través de su discípulo. Mire qué tremendo, señor director. Dese cuenta que a través de sus discípulos empezaron, ¿cierto?, a proyectar, ¿cierto? Empezó a proyectar toda esta teología, toda esta enseñanza, y se cuenta que cada discípulo le enseñaba a otro discípulo, y ahí se fue diluyendo, desparramando esta enseñanza para todas aquellas personas que no conocían a Dios en aquel tiempo, y claramente ellos le enseñaron su teología, y ellos fueron enseñados a través de su teología, claramente. Y toda esa gente que hoy día, hasta el día de hoy, se ha formado una cadena de ignorancia. Hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, vemos claramente que toda enseñanza que usted ve, cuando usted tiene una verdad, y muchos dicen que aquí, que Israel fue suplantado, que Israel ya no existe, que Israel mató a Jesús, que Israel, malo suyo vino, malo suyo no lo recibieron, es porque muchos de sus maestros fueron los padres de la iglesia. Tenemos Eusebio, Juan Crisóstomo, Orígenes, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, a todos estos hombres, ¿cierto?, Tertuliano, Ignacio de Antioquía,
Y todos estos hombres que hoy en día enseñan cosas que no corresponden. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Vamos a conocer quién fue Juan Crisóstomo. Mire, escuche bien quién fue Juan Crisóstomo. ¿Cierto? Operó del año 344 al 407. Juan Crisóstomo fue un obispo de la iglesia de Antioquía. Escuche bien, obispo. La palabra de obispo no está en la escritura hebrea, para que usted va a entender bien, sino que todos aquellos que se llamen obispos en este tiempo, simplemente es una copia, obviamente, del romanismo. Nada más que eso, ¿ya? Porque eso no existe en las raíces hebreas. Bien, el obispo de la iglesia de Antioquía y el mejor predicador de su tiempo fue Juan Crisóstomo. Enseñó, escuche bien, mire lo que enseñó este hombre, qué aberración lo que enseñó. Enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Mire, qué terrible. ¿Ah? Esto sí que es terrible. Y enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Los judíos para Crisóstomo eran los asesinos de Cristo y adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos declaraciones como esta. Escuche bien, mire, tengo escrito con un color amarillo. Lea bien. Mire lo que el pensamiento que tenía Juan Crisóstomo. Decía así: la sinagoga es peor que un prostíbulo. El templo de los denominados, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones. Qué terrible, hermanos. Antisemitismo, antijudefobia de estos hombres, porque ellos quisieron robar toda herencia judía. Toda herencia de lo que el Eterno quiere, ¿cierto?, mostrarnos a nosotros. Y todavía esta herencia judía, todavía esta herencia de los padres apologistas vive en los corazones de muchos cristianos, de muchos pastores, de muchos líderes, de muchos teólogos. ¿Por qué decir que no? Obviamente que sí, que todavía enseñan a odiar a Israel y que ellos simplemente son la iglesia de Cristo. ¿Ya? Hay que estudiar bien esa área. De verdad, yo le invito a todos los hermanos que usted me dice que esto es falso. Yo le invito que, si quiere, me llama, nos escribe a nuestra página de internet y conversamos. No tengo ningún problema, con toda la humildad y con todo el amor. Aprendamos del uno al otro. Amén. Bien, vamos a conocer quién fue Jerónimo, ¿ya? Jerónimo. Él operó del año 345 al 420, ¿ya? Mire cómo vamos, ¿cierto?, el camino de la senda, de los años de la historia de la iglesia. Jerónimo fue quien hizo la primera traducción de la Biblia en latín, conocida como la Vulgata, la versión oficial del catolicismo romano. Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender la escritura y que debían ser duramente perseguidos hasta que forzados a confesar la verdadera fe. Jerónimo fue contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual por medio del Mashiach, por medio del imperio y por medio de la iglesia romana. Por eso le digo claramente, amados hermanos, escúcheme bien, la teología más escatología, ¿ya?, es igual a error. Y ese error es igual a ¿qué cosa? A una mala traducción. Y una mala traducción es igual a una mala aplicación. Y esta mala aplicación trae una falsa doctrina. Bendito sea el Eterno. Ahora entendemos, hermano, que debemos nosotros mentalizarnos y empezar a salir de estas cosas que aprendimos, que no teníamos ni idea, porque escuchamos y nosotros repetimos como loro muchas veces, y llegamos y repetimos como loro, sin informarnos bien, verdaderamente, de la historia, y porque hoy en día no se ama al pueblo de Israel, y porque hoy en día no se guarda Torah, y porque hoy en día no se guarda Shabbat, y porque no se guarda la fiesta, porque estos hombres, llamados los padres apologistas, o los padres de la iglesia, borraron toda herencia judía, matando a judíos, exterminándolos, borrándolos matando, quemando su rollo de Torah, todas sus costumbres, porque ellos quisieron formar una religión mundial. Y obviamente que lo logró. Obviamente que lo logró. Todas las raíces de la fe del día de hoy lo arrastra bajo a Roma. Nada más que esto. Para que usted pueda entender bien. Como yo le digo, queridos hermanos, hubo otro hombre que yo no lo quiero nombrar porque va a ser un estudio para más después, ¿ya? No lo quiero nombrar, sino que va a ser para un estudio más adelante. No lo quiero mostrar, ¿ya? Pero yo creo que todos conocemos quién fue Martín Lutero. Martín Lutero, él nunca se volvió al cristianismo, ¿ya?
Obviamente que no. Fue un reformista, porque si hubiese sido un cristiano, ¿cómo usted hubiese creído que Roma le hubiese regalado una universidad? De ese momento, del momento que hubo la reforma, se separaron. La iglesia se dividió con el protestantismo. ¿Y sabe cómo le llamó la iglesia católica? Al protestantismo evangélico le llamó los hermanos separados. Pero siguen siendo hermanos. ¿Por qué? Por la misma logística operacional. El mismo nombre, la Trinidad, las mismas fiestas paganas, Navidad y el mismo calendario y todas las cosas. Y esto es importante que ustedes entender bien. Que Israel jamás ha sido reemplazado por ningún pueblo pagano ni gentil. ¿Cómo se le ocurre a ustedes, hermanos, que el Eterno pagó un gran precio por su amada, por una comunidad que no guarda Torá, por una comunidad que no guarda fiesta, que se alimenta mal, hermano? Debemos enfocarnos y debemos matar la ignorancia. Este día es un día maravilloso para ti que tú me estás escuchando, tanto en sus casas como aquellos que están a través de Facebook. Y mire la promesa, hermano, que este hombre, en una de sus tantas tesis que escribió mucho antisemitismo, mucho judeofobia. Por lo tanto, Hitler, escuche bien, Hitler se basó su escrito para hacer esta gran masacre de judíos. 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Qué terrible, 6 millones de judíos, tanto ancianos, niños, padres, madres, con toda una vida, fueron muertos a través de este hombre, escuchando los escritos de Martín Lutero. Como mucha gente hoy en día aplauden en el día 31 de octubre y le dan homenaje a este hombre llamado Martín Lutero, sin saber el profundo histórico que tenía este hombre. Este hombre fue el propulsor de la muerte de los 6 millones de judíos. Hay que leer bien. Yo le invito a que tú estudie. Hay tantas herramientas para estudiar. Busca. Y no te separes de la raíz. ¿Quién te sostiene? Bendito sea el Eterno. Entonces, hermano, como yo le digo, hay que entender raíz hebrea. Usted aprenda raíces hebrea, empiece a aprender la Biblia en un contexto hebreo. No lo entienda de un aspecto teológico, ni hermenéutico, ni escatológico. ¿Sabe por qué? Porque la teología más escatología es igual a un error, hermano. Sin entender los textos del hebreo. No se puede entender con teología los textos hebreos de ninguna manera, porque eso trae una mala traducción. Y al tener una mala traducción trae una mala aplicación. Y esta mala aplicación trae una falsa doctrina. Para que podamos entender bien. Ahora yo le voy a mostrar, porque usted me puede decir, pero que la iglesia de Cristo está fundamentada, ¿cierto?, en el libro de Efesios, en las cartas de Pablo, pero también en esos libros hay malas traducciones, porque son llevadas obviamente a un pensamiento judío que es la casa de Israel. Mire, yo le voy a mostrar con muchos testigos a cuántas promesas el Eterno le dio profeta que Israel iba a ser la novia, la niña a sus ojos. Por lo tanto, usted debe saber que usted también es Israel. Aunque usted no lo sepa, usted también es Israel. En la fe del Mesías, en el amor, porque fuiste comprada por precio de sangre. Ya no eres un gentil, no eres una mujer gentil, no eres un goy, no eres un extranjero. Al contrario, eres uno más del miembro de la casa de Israel. Dice claramente Efesios capítulo 2, verso 12, estamos alejados de los pactos y las promesas, estamos sin Mashiach, pero ahora con la muerte de él hemos sido hechos cercanos. Mire, vamos al libro de Isaías capítulo 2, verso 2 al 3, y vamos a entender cómo el Eterno le da promesa a Israel. Isaías capítulo 2, verso 2, mire, ahí vamos a ver los testigos de la Escritura, cómo hablan de que Israel será la esposa del Mesías. Dice claramente Isaías capítulo 2, verso 2, dice, acontecerá que en los posteriores de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Eterno Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. Escuche bien, porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra del bendito. Baruch Hashem, mire, vamos a Isaías capítulo 37, verso 32.
Esta es palabra del Eterno que nos está mostrando en este día. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Isaías capítulo 37, verso 32 dice: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo del Eterno Yahweh de los ejércitos hará esto. Bendito es el Eterno. Vamos al libro de Jeremías capítulo 3, verso 17. Dice así: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén. Ni andará más tras la dureza de su malvado corazón. Jeremías estaba profetizando, Ezequiel estaba profetizando, todos los hombres profetas desde antaño profetizaban de que Jerusalén iba a ser el trono de Yahweh, el trono del Eterno, el trono del Santo y del Bendito, el del amado de las naciones. Y esto es palabra, esto no es historia, esto está escrito en la Escritura Sagrada, como los profetas hablaban sobre la niña de sus ojos. Y que algún día tendremos que hacer una alianza. Cuando el Eterno nos levante en el gran rescate, como muchos conocen hoy en día como el rapto, que en el rapto eso no existe. Cuando seremos levantados hacia la nueva tierra, seremos levantados ¿a dónde? A la nueva Jerusalén. Escúchame bien, hermanos. No existe el pueblo que está separado de Israel. No puede estar la iglesia separada de Israel de ninguna manera. Eso no puede ser. No puede existir la palabra separada, ¿cierto?, de Israel. De ninguna manera. Por eso hay que entender, hermanos, que el pueblo judío, cuando descienda la nueva Jerusalén, dice que la nueva Jerusalén dice que tiene 12 puertas. Usted lee el libro de Apocalipsis y le dice claramente que las puertas tienen un nombre. Que las puertas tienen un nombre, que son las puertas de los 12 patriarcas. Dice que la columna de la ciudad tiene el nombre de los apóstoles del Cordero. Y todos ellos eran judíos, circuncidados. Todos ellos eran judíos. Por eso le digo yo, hermano, no puede existir la iglesia separada de Israel. Hermano querido de la iglesia, hermano que usted hoy en día no entiende esto, te invito a que estudies, que empiece a profundizar las santas escrituras que el Eterno sacó de su corazón para entregarle a estos profetas santos. Y esto sí es palabra, esto es historia. Lo que yo te estoy enseñando aquí, no te estoy quizás no regalando bendición, te estoy dando un gran tesoro de bendición. De verdad. Porque nosotros no seguimos bajo nuestras emociones. Yo aquí no predico bajo emoción, yo predico bajo convicción. Yo aquí predico con una verdad, que lo que estoy hablando es verdadero. Y lo puedo discutir. Y lo puedo yo discutir y seguir discutiendo porque está escrito. Y puedo discutir la historia porque entiendo historia. Y por eso que puedo discutirlo. Y por eso yo lo enseño cómo hoy en día esta misma práctica que la mayoría de la gente tiene en su corazón vienen siendo enseñanzas de los padres apologistas. Y estos padres apologistas enseñaron a sus discípulos que hoy en día también muchos líderes tienen este pensamiento y tienen el mismo pensamiento de los padres apologistas. Yo sé que hay mucha gente, muchos líderes que hoy en día le dicen a sus hermanos: no vean el programa del hermano Jimmy, no vean el programa del Roe, el día viernes no lo vean. Eso no le deje. Un hombre que le está levantando una falsa doctrina. Yo quiero que usted discierna lo que yo estoy hablando, casi es mentira o no. Bendito sea el Eterno. Todo lo que estamos hablando acá es lo que está escrito. Y todo lo que estamos leyendo atrás de la historia, eso fue así. Dese cuenta, hermanos, cómo Israel ha renacido hasta el día de hoy. Solamente con la gracia del Eterno. Por eso que hoy en día cuando habla de la gracia, de verdad que la gracia significa un don inmerecido. Y siempre ha existido gracia desde tiempo antaño. En Noé, en Adán, el perdón que tuvo con David, eso fue gracia. Todo eso es gracia. Y hasta el día de hoy tiene gracia con nosotros. Pero hoy en día la gracia ha sido licencia para violar la Torá. La gracia ha sido licencia para que podamos hacer lo que queramos. Por eso que hoy en día las grandes iglesias fracasan, el matrimonio fracasa. Y eso vemos claramente en las fornicaciones en medio de la iglesia. Vemos claramente las diferencias
que hay en las comunidades y la gente no cambia. ¿Por qué? Porque aún no saca la ignorancia. Vamos al libro de Joel y vamos con los testigos, seguimos con los testigos. Y esos testigos están escritos en la Santa Escritura cuando hablan de que Israel, obviamente, y todos aquellos que aman a Israel. Dese cuenta que el Salmo 122, verso 6 dice claramente, márquelo si quiere, el Salmo 122, verso 6 dice claramente, pedid por la paz de Jerusalén y benditos son aquellos que te aman. ¿Ah? Benditos son aquellos que aman al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, vamos al libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 3, verso 16 al 17. Y mire qué hermoso lo que el Eterno nos está entregando aquí. Maravilloso. Dice así: y Yahweh rugirá, ¿de dónde? Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿De dónde? De Jerusalén. Y temblarán los pueblos y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo nombre. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Bendito es el Eterno. Entonces, hay que entender esto, hermano. Lo que el Eterno está entregando en este hermoso texto, ¿cierto? Dice que el Eterno rugirá desde Sión. Y vemos claramente Joel nuevamente predica sobre Israel, que es la esperanza de su pueblo, que es la fortaleza de los hijos de Israel. Y mire, dice claramente que Jerusalén fue el nombre que el Eterno puso su nombre ahí, en ese lugar. Porque él dice claramente en el verso 17 que él habita en Sión y es su santo monte. Bendito sea el Eterno. Ahora, hermanos, yo quiero entender esto. Una de las cosas más maravillosas que el Eterno está entregando, ¿cierto? Que es su nombre. Su nombre por sobre todo nombre es. Y esto es parte de la restauración de todas las cosas. Conocer el nombre. Conocer, obviamente, el nombre del Santo y Bendito. Por años conocíamos a Jesús como Jesús y muchos fueron sanados por Jesús. Y yo digo que el mismo Jesús, ¿cierto? Aún teniendo la ignorancia, en su misericordia nos sanaba. El Eterno este día está mostrando su nombre a todas las naciones. El Eterno está mostrando su identidad a todas las naciones. Por eso que José, yo hablo de José, Joseph, el soñador, uno de los hijos de Jacob, tiene mucho que ver con Mashiach. Por eso que José, cuando fue a Egipto, tuvo que cambiar el nombre, llamado Safat Panea. ¿Para qué? Para que nadie le pudiese reconocer. Yeshua se le denomina también como el Mesías leproso. Por eso que él hoy en día se le denomina como otro nombre, pero aún así él obra, ¿cierto?, en la ignorancia de muchos. Por eso que este día el tiempo de la restauración se está dando a conocer en todos lados. Hay un texto bien maravilloso, dice claramente: aún pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora llama a todos los hombres que se arrepientan. Bien, y una de las cosas que está estipulada en su libro es el nombre del Mesías, porque Yeshua significa salvación. Y eso vemos claramente en el libro de Mateo capítulo 1, verso 21. Yo lo invito al libro de Mateo capítulo 1, verso 21. Dice así el nombre de Yeshua HaMashiach. Le bendiga a otro director Marcelo que siempre está atento ahí. Él que nos bendice, él que está atento ahí. Le nos bendiga a este varón que nos ayuda mucho y para poder ser de bendición para usted. ¿Ya? Mateo capítulo 1, verso 21 dice: cuando aquí obviamente el ángel le está hablando a Miriam, María, el nombre que le iba a poner a ese varón que venía, ¿cierto?, con la salvación. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. Yeshua en el hebreo significa mi salvador, salvación. Y mire lo que dice después: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. A su pueblo dice, igual el pueblo de Yeshua, Israel. Y él iba a traer salvación sobre Israel. Por eso yo digo claramente que el nombre de salvación fue primeramente al judío,
y todos después aquellos que creen en el Dios de Israel. Nosotros quitamos la dispersión, siendo gentiles en un tiempo, hasta que el Eterno nos encontró. Ya no somos gentiles, sino somos parte de la ciudadanía de Israel, aceptando los mandamientos, los pactos. Por eso que somos uno con Israel y no somos gentiles. ¿Ya? Vamos al libro de Mateo capítulo 5, versos 34 al 35. Y yo digo realmente, este estudio se llama La irreemplazable Israel. La irreemplazable Israel. Mire por lo que dice Mateo capítulo 5, versos 34 al 35. Dice: pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono del Eterno, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! De verdad, cuando yo leo estos textos son maravillosos. ¿Por qué? Porque son palabras de vida eterna. Aquí este testigo está invocando de que la ciudad de Jerusalén es la ciudad del gran rey. Como hoy en día mucha gente dicen que Israel fue la desolada, Israel la que hoy en día fue los asesinos de Cristo, Israel fue desechada por la mal llamada iglesia. Eso es mentira, hermano. Eso estamos negando a estos textos santos. Estamos negando verdaderamente lo que el Eterno quiere mostrarlo y enseñarlo a través de su santa escritura. Aleluya. Miren, vamos más allá. Vamos a Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Esta es la instrucción que dijo Yeshua a sus discípulos. Dice así: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Mire, aquí claramente Yeshua le está diciendo a ellos que no vayan por casa gentiles. ¿Por qué? Porque un gentil es llevado a sus pasiones. Un gentil no quiere nada con la Torá. Un gentil está fuera de la casa de Israel. Por lo tanto, que mucha gente hoy en día que se denomina como gentil es porque está fuera de pacto. Por eso yo digo, estudie para que usted pueda entrar a la casa de Israel y ser parte de una de las hojas de esta rama, de esta raíz. Yo le digo, la iglesia no puede sostener a Israel tú siendo olivo silvestre. Por eso que la raíz te sostiene a ti. Es imposible que hables de esa manera en contra de su pueblo santo. Bendito sea el Eterno de Israel. Aquí vemos claramente que Yeshua les dio instrucción. No se les ocurra ir por casas gentiles, ni por ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el mandato que les dio el Mashiach a sus 12. Ese fue el trabajo que les encomendó. ¿Ya? Después nos encontramos claramente con otro momento maravilloso. Cuando él iba caminando, dice que mucha gente le apretaba al Mesías, y dice que venía una mujer muy atormentada, decía: Adón, ten misericordia de mí, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio. Y dice que Mashiach no le contestó palabra alguna, de ninguna manera, no le contestó. Y seguía ella en su porfiada, porque ella era una mujer cananea, no era una israelita. Por lo tanto, ella llevaba sus pasiones. Por eso que ella gritaba, porque sabía que ese hombre llevaba sanidad, sabía que ese hombre llevaba milagro, sabía que en él había salvación, porque su nombre trae salvación. Yeshua es su nombre. Por eso que esta mujer iba atrás de él y le gritaba: ten misericordia de mi hijo. Y ¿sabe lo que le decían sus discípulos a Yeshua? Despídela. Esta mujer grita tras vosotros, despídela. Yeshua se da vuelta y le dice claramente estas palabras. Vamos al libro de Mateo capítulo 15, verso 24. Estas palabras le dijo Yeshua. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces ella vino y se puso ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. ¿Y qué lindo esto? Qué lindo esto, hermano, cuando le dice ella: socórreme. Sabía que en él había salvación. Más adelante le dice realmente: mujer, ¿acaso no crees que no es lícito tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos? Escuche bien, perrillos, que perrillo se le denomina como el término de perro a un gentil. En Israel, escuche bien. Por eso el libro de Apocalipsis dice claramente: más los perros están afuera. ¿Sabe por qué? Porque ninguna cosa inmunda entrará a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén. Y por eso que un gentil es llevado a su pasión, un gentil no guarda el Shabbat, un gentil no guarda los mandamientos, un gentil no le interesa nada de lo que tiene que ver con la escritura, ni guardarla. Por eso que se denomina como perro.
Y como dijo mi hermano la semana pasada, nuestro hermano Carlos Vilche, un perro vuelve al vómito. Por eso que hoy en día muchas personas van a la iglesia y llegan al mundo y nuevamente van a la iglesia y vuelven al mundo y así van en su proceso y en su periodo todos los días de su vida ofendiendo al Todopoderoso, a aquel que le dio la vida y lo formó del vientre de su madre. Vamos al libro de Hechos capítulo 2 versos 38 al 39 y mira aquí lo que Pedro habla. Y como yo digo, la iglesia no nace en Pentecostés, pero aquí Pedro está hablando de que, dice, ese regalo se lo dio a sus hijos, está hablando de Israel, ¿ya? Pero vamos a la lectura. Hechos capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, escuche bien, de Yeshua, aquí no habla de Trinidad, porque el libro de Mateo capítulo 28, verso 19, está falsificado por la iglesia romana, está falsificado por la iglesia mamá. Y yo le puedo mostrar antecedente histórico que eso fue así, ¿ya? Porque el bautismo era en el nombre de Yeshua. La purificación era en el nombre de Yeshua. Porque a través de su nombre, a través de su muerte, hubo reconciliación y hubo vida eterna. Por eso que Pedro dice claramente, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. Y otra cosa, viene un regalo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 39. Escuche bien, mire lo que dice el verso 39. Porque para vosotros es la promesa. Como dijo Pedro, para vosotros. No le dijo para ellos o para las naciones. Dijo no. Porque para vosotros, ahí está hablando un término judío, como patriótico. Pedro está hablando para ellos, como judío. Dice para vosotros, ¿cierto? Y para ustedes que están ahí, porque eran judíos los que están con Pedro, para vosotros la promesa y para vuestros hijos, o sea, su descendencia. Y mira lo que dice claramente después. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, era importante que aquellos que estaban lejos, en la dispersión, siendo casa de Israel, volvieran también a las raíces hebreas, Torah, Shabbat, fiesta y todas las cosas que están escritas en la Escritura. Verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. En este momento el Eterno te está hablando a ti, hermano, hermana, sed salvo de esta perversa generación, de esta generación que no guarda Torah, de esta generación que no guarda mandamiento, de esta generación que no se congrega, de esta generación que hacen lo que quieren, de esta generación que pintan a Dios a su manera. Hermanos, el Eterno se merece un respeto. El Eterno debemos nosotros honrarlo con nuestros mandamientos, con los mandamientos, debemos honrarlo con nuestro testimonio, debemos honrarlo con nuestro comportamiento. Hoy en día hay mucha gente que hoy día dicen, yo total sigo sola, sigo solo, no me congrego porque esto no es de congregación. Yo digo, hermano, esto hoy en día han salido muchos lobos solitarios y muchos rebeldes contumaces. Dice claramente, es mejor estar un día en la casa de Yahweh que 1000 fuera de ellos. Pablo dice claramente en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25, dice claramente, y no dejar de congregarse como hace otros por costumbre. O sea, está hablando de otros por costumbre. Pablo dice claramente, no dejes de congregarse. Que es bueno que nos congreguemos. Es bueno que tú veas a tu hermano la necesidad, que tú veas a tu hermano que está mal y tú puedas orar por él. ¿Qué sacamos con estar en la casa sin hacer nada? ¿Qué sacamos con estar en la casa escuchando y viéndolo siempre las mismas paredes y no accionar la palabra? Por eso que en Shabbat se debe congregar, es un mandamiento. No dejen de congregarse como hacen otros por costumbre. Eso otros está refiriendo a otras personas desobedientes que hacen lo que quieren y andan en pos de su propio camino. Y dice realmente Pablo, y más bien que el fin ya se acerca. Por esta razón que es importante que yo vea a mi hermano, yo abrazarlo, bendecirlo. Es importante que nos congreguemos, que estemos cantando todos juntos al Eterno, que estemos en las fiestas solemnes todos juntos, derramando una ofrenda al Eterno de exaltación. Si hay un hermano que está enfermo, vamos y unjámoslo y oremos por el hermano, porque es necesario que nos toquemos, que nos abracemos, que nos miremos los ojos. Es bueno.
porque es un mandamiento que está en el precepto del Brit Hadashah, no dejar de congregarse. El antiguo pacto tiene 613 mandamientos y el nuevo pacto tiene 1020 mandamientos. Y uno de los 1020 mandamientos es no dejar de congregarse. Por eso que dice claramente, ¿cierto? Sé salvo de esta perversa generación. Bendito sea el Eterno. Aquí nuevamente vamos a ver a Pablo cuál es la promesa y esperanza que tenía el apóstol Shaliach, el enviado, Rab Shaul, mal llamado apóstol Pablo. ¿Cuál es el llamado y cuál es la esperanza de vida que tenía él? Mira, vamos a salir de Hechos capítulo 26, versos 4 al 7. Dice así. Dice, porque aquí está siendo acusado por el rey Agripa, ¿ya? Los judíos, muchos de los hombres estaban, ¿cierto?, acusando a Pablo, pero mira que aquí viene la defensa de Pablo, y ante el rey Agripa le dice claramente, mi vida fue desde mi juventud, la cual desde el principio pasa en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Miren lo que dice el verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim, Dios a nuestro Padre, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente al Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. O sea, la promesa que tenía Pablo, que nuevamente las 12 tribus se iban nuevamente a restaurar. Mire qué lindo. El apóstol de los gentiles, hablando de que él creía ese cumplimiento y esa promesa de que ellos retornarían nuevamente con las 12 tribus de Israel. Bendito sea el Eterno de Israel. Por eso que nosotros, hermanos, viendo con todos los testigos escriturales, históricos, Israel es irreemplazable. Israel es irreemplazable. Mire, vamos a la siguiente imagen. Esto anótelo en su corazón. Esto anótelo si tiene un papel, anótelo. Mire, escuche bien. Todos los pactos lo hizo con su pueblo. La promulgación de la Torá se la dio Moshe. Los patriarcas fueron hebreos. Y el Salvador del mundo es judío. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a entender la cultura dando testimonio de esto. Mire, ¿dónde vemos hoy día los asirios? Los babilónicos, los persas, los medos, los griegos, los egipcios, los romanos, los alemanes. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está su civilización? ¿Dónde está su historia? Se cuenta que Israel tuvo desaparición más de 1900, ¿cuánto? 1940 años sin ser nación, y vuelve con toda su logística operacional, con la Torá, con su sisí, con su talí, con su rezo, con su fiesta solemne y con el Shabbat. Bendito sea el Eterno. Vamos a Isaías capítulo 14, verso 1 al 2, dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar de su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. La casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 2 al 3. Dice así, Apocalipsis, dice, y yo Juan, Johanán, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa, ataviada por su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo del Eterno con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim, como su Dios. Vamos a la siguiente imagen. Apocalipsis capítulo 21, verso 10 dice, y me llevó en el Ruach, en el Espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim. Mire, me salté al verso 12, dice, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Vamos al verso 13 y 14. Dice así,
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bendito sea el Eterno. Por eso yo digo, hermano, que Israel es irreemplazable. Vamos a la siguiente imagen. Siguiente imagen. Y yo lo digo ahí como tema de fondo, ¿qué dice? La irreemplazable Israel. Con todo lo que hemos visto, con el antecedente histórico, yo estoy resumiendo aquí la historia de la iglesia. Probablemente la otra semana sigamos hablando más sobre la historia de la iglesia. No sé lo que el Eterno quiere hablarnos. De verdad que yo durante la semana, el Eterno dispone lo que Él quiere hablar a su pueblo. Yo le digo, hermano, de antemano, que Israel seguirá siendo la niña de sus ojos, la irreemplazable Israel. Y nosotros como hermanos, como mesiánicos, muchos como cristianos, como católicos, llámese la denominación que sea, usted debe cumplir el mandamiento que está escrito en el Salmo 122, verso 6, y pedir por la paz de Jerusalén, y benditos son aquellos que te aman, y debemos pedir por su paz. Bendito es el Eterno. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que el Eterno está haciendo un llamado a toda la casa de Israel. Es el tiempo que vuelvan. Vuelve a casa. Hay muchos hijos pródigos hoy en día que aún siguen comiendo la garroba de los cerdos. Muchos van a sus congregaciones y no se alimentan como corresponde. Y siguen teniendo hambre y comen de lo peor, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día en los púlpitos ya, hermanos, no se habla de la palabra. En los púlpitos solamente habla de las grandezas del hombre. Hoy en día simplemente el hombre habla de vanidades y vanidades. El Eterno quiere hoy en día que se levante hombres conforme al corazón del Eterno, hombre conforme al corazón de la Torá, que guarden sus mandamientos, que guarden el día de reposo como corresponde, que guarden su fiesta solemne y que restauren todo lo que está en las santas escrituras. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Que este mensaje sea de bendición para ti en este día. Te habla tu amigo y tu hermano el Roe, Jimmy Hidalgo, líder de la congregación Fe y Paz, Emunah Shalom, aquí en Coronel. Te invitamos a que visites nuestra página de internet www.emunashalom.org. Ahí tiene todos los estudios en video, en PDF. Tú puedes descargarlo, puedes compartirlo, todo es gratis. Te invitamos a nuestra comunidad mesiánica que está ubicada en la población de Rock Show, calle Angol 588, aquí en Coronel. Mañana nos juntamos muy temprano en la comunidad, también en la tarde. Tenemos una gran jornada. Te invitamos, hermanos, con todo el amor del Mashiach, a que te restaure. Saludo a la comunidad, Emunah Shalom, a todos los hermanos que están viendo a través de Facebook, a través de sus hogares, que nos sintonizaron, a todos los pastores y líderes, a la iglesia en general, a nuestra hermana Ruth, sus hijos, ¿cierto? Que cada día, cada mes está con nosotros, Ruth Vega, a toda la familia de la comunidad, a mi esposa, que el Eterno le dé paz, obviamente a la familia de mi esposa, que tuvieron una gran pérdida hace 2 días atrás. Los días fueron los funerales de Rebeca Jorquera, que es la abuela de mi esposa. Que Dios le bendiga, esposa, a mis hijos, a todos, y también gracias también a nuestro director, que estuvieron también al frente de los controles. Que Dios le bendiga y le guarde, hermanos, y nos estamos viendo ya el próximo viernes a las 21 horas con más raíces de las hebreas de la fe. Si nos estamos viendo, visita nuestra página de internet www.emunashalom.org. Shalom.